del hombre en la tierra como ente vivo depende de innumerables factores que ya sabemos que van desde las interpretaciones individuales de lo que es salud y enfermedad hasta la responsabilidad misma de mantenernos como especie. Y es ahí donde la parte epidemiológica se convierte hasta más importante que la parte clínica, porque los médicos somos médicos veterinarios clínicos o médicos veterinarios epidemiólogos. Los clínicos se encargan de los casos individuales, pero la permanencia del hombre sobre la tierra no trata de los casos clínicos de forma individual. La permanencia del hombre trata de conservar la salud de la población. Por lo tanto, entonces vamos a la parte epidemiológica. Por eso es que es tan importante epidemiología, jóvenes. ¿Ya? Mientras los clínicos trabajan o se preocupan por personas individuales, los epidemiólogos trabajamos de preservar la población, la salud de la especie inclusive. ¿Ya? Entonces, la bipolaridad, salud-enfermedad, ha sido objeto de enjuiciosos análisis en el intento de interpretar la salud y evitar o eliminar la enfermedad. Las explicaciones y abordajes sobre este sentido, sobre este tema, se han transformado a la luz del tiempo pues en corrientes de pensamientos o ideologías aproximativas, sólidas algunas y endebles otras, pero al final de cuentas lo único que trataban de hacer todos era de esclarecer lo que era salud de enfermedad. ¿Por qué, señores? Porque no es lo mismo sentirse sano que estar sano. No es lo mismo sentirse enfermo que realmente estar enfermo. Y entonces, ahí agarramos a cualquier persona, por ejemplo, Zacari César, lo agarramos como ejemplo y vemos una persona saludable. Lo llevamos al laboratorio, le hacemos hacer todos los análisis y resulta que este señor está enamorado, está enfermo. ¿Ah? Bueno, es broma, es broma. Resulta que puede ser que tenga ácido úrico, que pueda tener que pueda tener presión alta, que pueda tener ese colesterol, etcétera. Puede tener cualquier cosa. Pero entonces una persona que aparentemente se ve sana, es posible que no esté sana. Por eso es lo que dice así. O hay personas que se los llama, que se llama hipocondríacos. Estas personas se sienten enfermos, pero cuando lo llevas y les haces todos los estudios y todos los análisis, no tienen nada. Entonces, señores, no es lo mismo estar sano que sentirse sano. No es lo mismo sentirse enfermo que realmente estar enfermo. Si no hay dudas, continuamos. Y entonces aquí viene este elemento, esta palabra que se llama riesgo, que es muy importantísima en la parte epidemiológica. ¿Por qué? Porque viene a ser un elemento relevante transformado posteriormente en una categoría epidemiológica principal. Nos estamos refiriendo al riesgo, dentro de lo que es el clásico, obviamente, binomio salud-enfermedad. ¿Por qué? Porque es la antesala de la enfermedad pues, y del daño, y es como un detonante de múltiples teorías, conceptos, métodos, procedimientos y técnicas. ¿Para qué? Para poder abordar el tema de lo que es salud, enfermedad. Entonces, señores, riesgo es algo muy, muy importante en epidemiología. Ya. Y ahora la pregunta es, señores, ¿qué es el riesgo? ¿Cómo se mide el riesgo? ¿Para qué sirve esa medida? Los que fueron alumnos míos en bioestadística deberían saberlo, porque yo eso lo enseñé. Así que no pueden decir, el profesor no me enseñó. Mentira, no nos enseñó. Sí, se los enseñé. Y yo supongo que todos los profesores de bioestadística se los han enseñado porque tasas se llevan, está dentro del programa analítico. ¿Alguien se acuerda? Ya se olvidaron. El examen solamente. Bueno. Ay, papá querido. En el segundo parcial diste examen de tasa, Daniel Andrés Cortés. Sí, ni siquiera está en el final. Está en el segundo.
probabilidades fue eso. Y fue el primer tema que avanzamos en la segunda unidad de bioestadística fue tasas. Bueno, entonces, señores, las tasas sirven para medir el riesgo. Y entonces, ¿qué es una tasa? Pues una tasa es una medida estadística, ¿ya? Que es una relación por cociente y que sirve para determinar la situación de una enfermedad en lugar y tiempo, ¿ya? En lugar y tiempo, ¿ya? De algún factor o riesgo o enfermedad en ese momento. Pero en el futuro, vamos a suponer, por ejemplo, ahorita hay, por decir, hoy día murieron 10 personas, por decir, de COVID-19, que es 1 de mayo o 3 o 4 de mayo. Para el próximo año, en el mismo mes, es el riesgo que va a correr la población de morir de COVID. Obviamente que puede ser peor o puede ser mejor, va a depender de cómo trabajemos la salud. Pero ese es el riesgo que va a correr la población el próximo año en este mismo tiempo. Y la tasa se llama tasa de mortalidad bruta de COVID-19. O también podemos llamarla tasa de letalidad. Cuando hablamos de letalidad es solamente para medir la muerte, pero cuando hablamos de la población es tasa de mortalidad bruta. Bueno, este tema lo vamos a volver a abordar en la parte final de epidemiología jóvenes porque es importante. Ahorita estamos en primer parcial, pero lo vamos a volver a calcular y lo vamos a volver a aprender en el final, ¿ya? En el tercer corte. Bueno, si no hay dudas. Bueno, a ver, yo creo que no más. Lo demás lo explicamos en el final. Si no hay más dudas, vamos con lo que sigue. Entonces, es así, hablando de riesgo, que surgen las políticas de salud en base al riesgo. Por ejemplo, ¿qué? Enfoques de riesgo. Y ahí políticamente hablando, es que desgraciadamente la epidemiología es manejada por la parte gubernamental. Y entonces decimos, ¿qué es lo más importante? ¿Dónde es que nos tenemos que enfocar? Perdón. Ah, ¿Dónde nos tenemos que enfocar o cómo nos tenemos que enfocar desde el punto de vista de riesgo para controlar tal enfermedad? Y entonces vienen las políticas de riesgo. Entonces se tiene que prevenir, no se tiene que curar. ¿Y cuáles son las enfermedades principales? Esta y esta. Ya, ahí vienen los enfoques de riesgo. ¿Qué son los grupos de riesgo? Pues los grupos de riesgo son las personas o animales más susceptibles a la enfermedad o a la muerte por dicha enfermedad. Ahí vemos nosotros. Rabia canina. ¿Cuáles son los focos de riesgo? Pues son los animales cachorros, ¿ya? Y todos los animales que no han sido vacunados. ¿Qué quiere decir? Que son los perritos callejeros, ¿verdad? A esos ni de comer le dan, peor ponerles una vacuna. Entonces son grupos de riesgo, ¿no es cierto? Y generalmente también los animales adultos, muy adultos. Esos serían los grupos de riesgo, ¿ya? O por ejemplo, ¿quién muere más, los hombres o las mujeres? Pues toda la vida los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están más expuestos que las mujeres a situaciones de riesgo. El hombre trabaja en construcciones, trabaja en edificios, trabaja haciendo muchas cosas que generalmente las mujeres no hacen. Entonces, ¿dónde está más el riesgo de morir por accidente? En este caso, el sexo masculino, ¿no es verdad? O, por ejemplo, si vamos a ver el COVID-19 que dice, ¿cuál es el foco de riesgo? El foco de riesgo, ¿ya? Está básicamente, si sabemos nosotros que están en los chicos y en los adultos y en las personas que tienen enfermedades de fase, pero sabemos que los focos de riesgo, por ejemplo, están en lugares específicos. Por ejemplo, la zona del mercado mutualista fue marcada varias veces como zona roja del COVID, porque ahí es donde se presentaban mayor cantidad o número de casos. Entonces, ahí estamos hablando de, ¿no es cierto?, de focos de riesgo y de grupos de riesgo. Bien, los factores de riesgo. ¿Y qué son factores de riesgo? Bueno, estoy hablando mucho yo y ustedes no hablan nada. ¿Qué serían los factores de riesgo? Los que ¿O pueden alguien me afectar, quiere? doctor.
O sea, si el perro es callejero, va a tener más tendencia a morder, digamos, a las personas. Ah, ya. Entonces, los factores de riesgo sería la presencia de los reservorios que son los caninos callejeros que no están vacunados y pueden morder a otros perros o a personas. ¿Ah? Entonces, ese es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Los perritos callejeros que no son vacunados. Perfecto. Otro, nadie lo quiere decir porque no les conviene, ¿no? No. Ah, Bueno, entonces las idas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Al cine con los compañeros, a cenar con los compañeros, a fiesta o lo que sea, pues, ¿no? Todo lo que sea congregaciones de acumulación de personas en determinados lugares, ¿no es cierto? El no usar barbijo, el no lavarte las manos cada rato o por lo menos echarte alcohol, qué sé yo, no tomar algunas drogas preventivas o en este caso, pues, por ejemplo, ya existe la vacuna, el no vacunarse, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas situaciones. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo más? Bueno, serían, Serían las aglomeraciones, doctor. ¿cómo? Por ejemplo, el COVID, Por eso, ¿qué dijo? No le escuché. que serían las aglomeraciones, un factor de riesgo. Claro, ahí está, ¿no? Lo que decíamos, las aglomeraciones, ¿verdad? Eso fue. doctor, sería no cumplir con las medidas de prevención. Todos esos serían factores de riesgo, ¿verdad? No cumplir las medidas que estábamos diciendo, ¿no es verdad? Guardar distancia, ponerse el barbijo, salir muy seguido a la calle sin justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, continuemos. Bueno, y aquí miren, esta lámina es importante porque dice, existe la convención científica de que la relación salud-enfermedad es un proceso. ¿Es un proceso de salud-enfermedad o aparece así nomás de repente? Es un proceso, doctor. Es un proceso, entonces se sabe que está clarísimo que es un proceso. Que la salud es un amplio campo donde se asocian elementos determinantes en su aparición, ¿no es cierto? Donde tienen que ver los daños desde la alteración genética compleja hasta la simple irritabilidad que provoca el ruido excesivo en las calles. Correcto. Que las condiciones sociales y económicas mediatizan los procesos biológicos, pero correcto. No es lo mismo una persona que tiene que salir sí o sí a trabajar porque vive de lo que gana día a día, a un tipo que tiene un negocio seguro. Entonces, no es lo mismo. ¿No es cierto? Hay gente que tiene que salir a exponerse sí o sí, porque si no, se muere de hambre. O sea, desgraciadamente existen todas estas situaciones. Que el hombre y los animales y el medio ambiente, esto es importantísimo también, que el hombre, los animales y el medio ambiente constituyen una unidad indisoluble. O sea, yo soy así, ¿qué me importa? Eso es lo más ridículo y absurdo que puede decir una persona. Yo soy así. No, no podés ser así. ¿Por qué? Porque no vivís aislado en el mundo. Tenés que relacionarte con todo el mundo. Ahorita que lo escuché esto me recordé de esta situación, porque sí o sí tiene que ver, tu comportamiento es importante para tu desarrollo profesional. Porque si vos te aislás y decís soy así, estás fracasado desde el inicio de tu carrera. En lo que es salud y enfermedad, misma cosa. A mí no me va a pasar nada. Yo soy fuerte. Ridículo, absurdo, porque no sos de fierro y dependés de todo lo que pasa a tu alrededor y de lo que te encontrés y te desafíe en tu alrededor. Sea social, o sea salud, o sea económico, o sea trabajo, lo que sea. Ya, entonces, por favor, jóvenes, ahí ubiquémonos en el contexto. Tenemos que aprender a relacionarnos en el medio en que vivimos. Tenemos que ser como el camaleón. Es que no me gusta, no, no te gusta, pero tenés que estar ahí y de alguna manera tenés que solucionar y trabajar o estar en ese lugar. Simplemente darle importancia a las cosas
que te parecen importantes y a las otras simplemente aprender a obviarlas y simplemente escucharlas y no decir absolutamente nada. ¿Correcto? Entonces, en la parte de salud, es que todos van a ir, bueno, que vayan todos, pero yo no, porque sé que es un factor de riesgo y me voy a enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Que el objetivo más importante de los servicios de salud bioseguridad es evitar la enfermedad y la muerte. Pero claro que sí. Miren que todo lo que acabamos de hablar ahorita está bien claro. Pero ¿por qué? Aunque existen detracciones de estas aseveraciones, ¿por qué? Si todo esto que acabamos de hablar de lo que es el proceso de salud de enfermedad está tan claro, ¿por qué mueren diariamente millones de personas animales y en un alto por ciento a causa de enfermedades transmisibles que obviamente se consideran controlables? ¿Entienden? Y ahí nos damos cuenta de lo irracionales que somos las personas, porque sabemos que cosas hacen daño, nos hacen daño y las hacemos. Sabemos que tenemos que trabajar y cuidar la salud de los demás de tal manera y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que prevenir con tales y tales cosas, no lo hacemos, a pesar de que todo científicamente está establecido y claro, ¿ya? Y cuando nos referimos al sistema de salud, que son los que controlan y nos ayudan a trabajar esto, que son las personas principales actores en este asunto, vienen con esto. Es que quizá hubo excesiva confianza en las vacunas, doctor. La automatizada tecnología pues es buena, uno se confía. Que los medios de diagnóstico son altamente específicos y sensibles. O algunas veces dice, es que la sorprendente terapéutica está potente, doctor. No, qué potente, que nada de nada. Flojo, no hiciste tu trabajo. Por eso es que estamos así. Entonces, ese es el problema con las autoridades y con el sistema de salud. Ponen todas estas excusas y no son excusas. La prevención de las enfermedades o epidemiología no tiene día, hora, fin de semana ni feriado. Las enfermedades no descansan. Y si ellas no descansan, el sistema de salud no debería descansar tampoco. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Estos hechos hicieron olvidar, escuchen esto, estos hechos hicieron olvidar que los microorganismos o las enfermedades comparten pues el mismo espacio que nosotros, que los animales, y que la lucha de la supervivencia de ellos es la misma que la de nosotros y de los animales. Entonces ellos también quieren vivir bien, ellos quieren reproducirse, ellos quieren ser felices. Bueno, pues ahí está. Entonces, si ellos están buscando eso, nosotros no podemos descuidarnos, señores. En ocasiones no los detectamos a tiempo o tal vez se enmascaran y no nos dimos cuenta, pero para eso están los métodos de diagnóstico, los exámenes. Y en otros casos nos sorprenden. Por ejemplo, ¿de dónde surgió el virus del SIDA? La gripe aviar, la legionela neumónica, el antivirus, el ébola, la bacteria carnívora de los ingleses. Oye, todo eso nos hace pensar que aparecieron y pareciera que fue magia. No fue magia, fue un proceso. Simplemente que como no cumplimos nuestro trabajo de control, no nos dimos cuenta en qué momento entró, por dónde entró y cuándo entró. Y ahí estuvo el problema. Que las acciones preventivas son altamente eficaces. Claro que sí, pero si las estudias y las aplicas en el momento adecuado, ahí está el problema. Es un hecho incuestionable, pero existió cierta inconsecuencia con la multifactorialidad de las enfermedades, en este caso, las transmisibles. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, a pesar de que eran nuevas, o sea, una novedad en determinado lugar de tiempo, estos agentes biológicos, ¿qué hicieron? Encontraron un medio favorable y una población altamente susceptible. Ah, entonces vemos que cuando hablamos de epidemiología, ya claramente se trata de trabajar y observar todo el tiempo. ¿Por qué? Principalmente el epidemiólogo. ¿Por qué?
Porque la principal función de los epidemiólogos no es curar, es prevenir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando ocurre todos estos desastres que acabamos de hablar, los procedimientos y técnicas epidemiológicas recobran su utilidad. Ah, apareció el COVID, miércoles, todo el mundo a buscar gente para el sistema de epidemiología, ¿no? Para que trabajen y puedan controlar. Imagínense, antes eran unos cuantos pelagatos los del sistema de vigilancia epidemiológica, ¿ah? Humana. Y también en la de los animales. ¿Ustedes saben cuántas personas trabajan ahora en el sistema de epidemiología por el COVID? Un montón de gente, montón de gente. Claro, ya está el problema, hay que hacer algo. Entonces, vuelvo a leer. Entonces, los procedimientos y técnicas epidemiológicas recobran su utilidad, se comienzan a capacitar a las personas, ¿ya? Y las condiciones, de acuerdo a las condiciones actuales, regresan a qué? A sus orígenes. ¿Qué es sus orígenes? ¿No han escuchado decir ustedes? El mundo no aprendió de la experiencia, de la historia. Esto ya lo vivimos antes, hace muchísimos años atrás. Se llamaba la famosa gripe española. Millones de personas mató. Y así, igualito, se congregaban en estadios o en tinglados gigantes, así, igualito. ¿Ya? Entonces, lo que pasó es que no vieron venir, ¿ya? Las enfermedades nuevas, las emergentes y las reemergentes. ¿Ah? Es que las enfermedades pueden ser nuevas, pueden ser emergentes o pueden ser reemergentes, como el síndrome de la infección pulmonar, el antivirus, gripe aviar, fiebre, bueno, tantas enfermedades. Bueno, acá vamos a hacer una tarea. En la tarea, señores, van a describir lo que es enfermedad nueva, lo que es enfermedad emergente y lo que es enfermedad reemergente con un ejemplo, ¿ya? Esto lo vamos a hacer para la próxima semana. Es con bibliografía, esto no le sirve por si acaso si no tiene bibliografía. Usar en la bibliografía por lo menos un solo caso. Y pasa el tiempo y de repente aparecen dos casos. Bueno, esa enfermedad estuvo antes, pero ya no estaba y volvió a aparecer. Entonces, cuando no estaba ya y volvió a aparecer, ya se llama reemergente. Entonces, para que tengan más o menos un ejemplo que los ubiquen cuando hagan su tarea, ¿ya? Entonces, ese ejemplo sería con la fiebre aftosa en el caso de que volviera a aparecer. No ha aparecido, a Dios gracias. ¿Ya? Muy bien, continuemos. El personal de salud entrenado en décadas atrás en los exitosos programas contra los daños y en el control de las epidemias se ha renovado. Pucha, y este es un gran problema. Este es un gran problema porque los genios estuvieron antes, pero es que tienen que existir ahora y tendrán que existir en el futuro, todo el tiempo. Pero acá, ¿qué pasa? Se han renovado y se renuevan cada vez que hay cambios de política. Por ejemplo, fíjense ustedes, entró la Yanine Áñez, barrió con todingo los masistas, caramba, en el sistema de salud. Lo sacaron a la Yanine Áñez, otra vez el MAS barrió y metió a otra gente. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Es un problema. Es un problema porque la gente que ya estaba preparada, que ya estaba apta para trabajar en ese puesto, ha sido sacada. Y ponen gente nueva y muchas veces gente inexperta y mucha gente ni siquiera de la profesión que corresponde. Entonces, al haber esta renovación es un daño. Yo creo que en la parte política no deberían existir puestos políticos. ¿Ah? Deberían elegirse todos con puestos fijos. Salga quien salga, el sistema de salud administrativo debería ser el mismo
porque eso no debería ser político, pero ocurre. De ahí la necesidad del famoso adiestramiento y capacitación de los actuales equipos de salud. Claro, pero eso lleva tiempo y necesita experiencia. No es nomás decir, ya lo formé, ya no, y necesita experiencia. ¿Ya? Entonces, necesita adiestramiento y capacitación de los actuales equipos de salud en el enfoque epidemiológico y de su desempeño, especialmente aquellos equipos, ¿no es cierto?, ubicados en el nivel local, ¿ya? Espacio donde surgen. Se tiene que detectar todo pues, en el momento que corresponde y en el lugar donde corresponde. ¿Para qué? Para que podamos solucionar los problemas de salud. Bueno, existen muchas enfermedades, ¿no es cierto? Y casi la mayoría de ellas son transmisibles. ¿Y dónde es el contexto? Pues el contexto es el hombre, los animales, el medio ambiente y la enfermedad. Ahí está. Ningún ser vivo, ya lo dijimos esto anteriormente, ningún ser vivo, animal o vegetal vive aislado en el ambiente en que habita. Y en consecuencia, los animales y personas ya estamos inmersos ya en medio de una trama infinita de factores que de alguna manera van a gravitar sobre nuestra salud. El hombre, los animales, el medio ambiente y la enfermedad. Una diferencia, sin embargo, es que el hombre, gracias al desarrollo de la cultura y la acumulación del conocimiento, imagínense la falsedad que dice esto. El hombre, gracias al desarrollo cultural y su acumulación de conocimiento, si realmente este hombre, ¿no es cierto?, fuera culto y realmente entendiera el conocimiento, no sería el mayor depredador del mundo. Somos los seres más irracionales. Estamos matando el medio ambiente, nos estamos eliminando como especie y ya tenemos fecha de caducidad y seguimos reproduciéndonos como conejos. Seguimos tirando basura, comprando cosas. Hay cosas que podías llevarte un bolsón de tela o de lo que sea. ¿Y qué haces? No lo llevas. Llegas al supermercado o al mercado y lo primero que haces es pedir bolsa. Ya Santa Cruz, que es la ciudad que tiene mayores condiciones del país, ya tiene fecha en que no va a haber agua dulce para tomar y la seguimos desperdiciando el agua. Realmente somos re irracionales. Tenemos arbolitos en la calle. ¿Qué hacemos? Vamos y los tumbamos. Estamos deforestando. Ah, no. ¿Qué me importa el medio ambiente? Yo quiero llenarme el bolsillo de plata y deforestamos parques que se suponen que no se deben tocar porque son el pulmón del planeta. ¿Ustedes consideran a la humanidad racionales, cultos? No, Vean ustedes. Estamos matando a los demás, a los animalitos que son. Miren que nosotros los miramos a los animales y a veces los criticamos por la forma en que viven para poder comer. Pero si nosotros matamos ovejas, vacas, cerdos, pollos, matamos todo para vivir, simplemente que pagamos a otros para que lo hagan. Los animalitos no pueden pagar, entonces ellos tienen que hacerlo para sobrevivir y nosotros los criticamos. Es terrible. Una diferencia, vuelvo a leer, una diferencia, sin embargo, es el que el hombre, gracias al desarrollo de la cultura y de la acumulación del conocimiento, es capaz de modificar el medio ambiente mucho más que los animales y que las plantas, ¿no es cierto? Y que las plantas, obviamente. De hecho, siempre ha sucedido así, pero el complejo dinámico del contacto con el hombre, escuchen esto, con la naturaleza, y en la forma de querer apropiarse para enriquecerse y ser poderoso, se encuentra la mayoría de las explicaciones y causas que determinan los problemas de salud en la humanidad y de los animales. ¿Cómo? Ya dije, las bolsas, el desperdicio de agua dulce, nos reproducimos como conejos. ¿Ah? El mar está tan contaminado que hasta las especies marinas están por
morir. El pH del mar es importante para que haya el líquen, para que haya alga, para que haya muchas cosas que son la base de la vida marina. Pero por sobre todo, le estamos cambiando el pH. Y eso significa muerte marina general. Bueno, no los voy a seguir asustando. Les he dicho suficiente para ver si por favor ya no usamos bolsas plásticas, para ver si cuidamos un poquitito el agua dulce, etcétera, etcétera. Múltiples factores también determinan la presencia y distribución de las enfermedades en la población. Y entre ellos descuellan cuáles. La formación socioeconómica. Ya, esto tiene que ver. Mientras más formación tenemos, menos descuidados somos y más ambiciosos somos, ¿no? Y las relaciones de producción con sus consecuencias inmediatas. Ya. Las condiciones de la vida y trabajo, obviamente, ¿qué pasó aquí? A ver, un ratito. Aquí. Y sus consecuencias inmediatas. Esta palabrita está de más aquí. Esta. A ver. Múltiples factores también determinan la presencia y distribución de las enfermedades en la población y entre ellas descuellan la formación socioeconómica y las relaciones de producción con su consecuencia inmediata. Sí, está de más. Muy bien. Se puede y se debe actuar por medio del conocimiento biológico sobre los puntos accesibles de las cadenas de interacción entre los animales, personas y el medio ambiente y los agentes etiológicos, ¿ya? Y los reservorios de enfermedades, ¿ya? Para poder encontrar la solución a los problemas. Miren, así de sencillo. Se puede y se debe actuar por medio del conocimiento biológico sobre los puntos accesibles en las diferentes cadenas de interacción entre los animales, personas y los agentes de reservorio de enfermedades y el medio ambiente. Ahí están muchas de las respuestas. Por ejemplo, el medio físico. El medio físico es importantísimo y nosotros ni siquiera como médicos lo tomamos en cuenta. ¿Y qué tiene que ver el medio físico? Pues tiene que ver mucho, viejo. Porque el medio físico significa, ¿qué cosa significa? Significa el clima, significa la topografía, ¿ah? La temperatura, la humedad, las precipitaciones, los vientos, ¿eh? De acuerdo al medio físico, el clima se dará. ¿Será lo mismo el clima de Potosí que el de La Paz, que el de Cochabamba, que el de Santa Cruz de Pando Bení? No, claro que no. Es que se vinieron los collas. Claro que se van a venir. Claro que se van a venir. ¿Cómo no se van a venir? Ustedes no han visitado nunca esos pueblos de Potosí, de Oruro, secos así a Dios, ¿no? Oye, yo no sé cómo vive la gente allá. No sé cómo vive la gente allá. Vos vas allá y mirás la tierra y tiene un montón de piedras. Y en medio de las piedras siembran. Y el otro problema no es que siembren y las piedras, el problema es que casi no llueve. Yo no sé cómo vive esa gente. Entonces, obviamente se tienen que venir a los valles o a los llanos, porque aquí donde vos pongas algo, crece y da fruto y podés vivir. Allá no tienen. El problema de la gente de allá es la cultura con la que viene. Tiene una forma de pensar muy resentida porque lo que les hicieron los españoles hace no sé cuántos cientos de años, le echan la culpa a la gente como nosotros. Eso es lo ridículo, lo absurdo, no entiendo. O sea, es como que diga, yo soy pobre, ustedes tienen la culpa. Oye, si soy pobre, nadie tiene la culpa. Yo tengo la culpa por no estudiar, por no trabajar, por no superarme. ¿No es cierto? Pero bueno, ese es el único problema de esa gente que viene a este lugar.
ya echa la culpa a los demás de sus desgracias. Pero ellos tienen que venirse a estos lugares porque allá no se puede vivir. Entonces, es tan feo esos lugares que ni las enfermedades quieren vivir allá, ¿sabían ustedes? Cuando se encontró, por ejemplo, la enfermedad de la fiebre aftosa, que hablando de ello, eh, si bien fue erradicada en Bolivia, pero se van a fijar ustedes que no fue en todo el país que se erradicó con vacunación. Porque para poder ustedes eliminar una enfermedad, se tiene que vacunar aproximadamente entre el 95 y 98% de la población. Y Bolivia no vacunó, no fue más del 80-85% que vacunó para lograr erradicar la enfermedad. ¿Qué significa eso? Que en lugares altos, áridos y secos de partes de La Paz, Oruro, Potosí, a pesar de que hay poco ganado, pero sí hay, nunca se presentó la fiebre aftosa. No quieren vivir ni las enfermedades en esos lugares. Entonces nunca se tuvo que vacunar ahí. Así de feo es esos lugares. Ni las enfermedades quieren vivir. Entonces la gente tiene que venirse a estos lugares, ¿no? Acá hay lugar para todos, hay progreso. El problema está en la cultura, en la forma de pensar que tiene la gente. Bueno, entonces nosotros decíamos el clima. ¿Quién me quiere decir cómo es que afecta el clima, que es parte del medio físico, en el proceso de salud de enfermedad? Vamos, chicos, participemos porque se ha hecho aburrida la clase. Mucho habla el profesor y no habla nadie. Doctor, cuando hace mucho frío también tenemos tendencia a que se nos bajen las defensas y somos más propensos a enfermarnos. Por ejemplo, otro. El estrés o sea, si hace mucha calor, de uno se estresa, igual bajar defensa. ¿Ya? ¿Qué más? Igual también cuando hace calor, las radiaciones solares que afectan nuestra piel. ¿Ya? ¿Qué más? O cuando llueve mucho también. ¿Por qué cuando llueve mucho? A ver, está importante eso. Por ejemplo, justamente iba a hablar de lo mismo. Por ejemplo, se presenta la humedad y empieza a haber reservorio de zancudos y empieza a propagarse pues la enfermedad de la chikungunya. Por ejemplo, el hongo, el saballón también, doctor. Los hongos también. Vean ustedes que yo iba a decir muchas de las cosas que ustedes dijeron, pero qué bueno porque así la clase se vuelve más participativa. Exactamente. El clima tiene que ver con la aparición de enfermedades. Entonces, Santa Cruz, aunque no le guste a la gente, es el paraíso de Bolivia. Porque como una vez alguien dijo, en Santa Cruz vos le pones un árbol de plátano y crece solito, ni siquiera agua tenés que echarle. Es un paraíso. Pero así como la vida es de la fauna y de la flora es tan rica en la zona de los llanos, las enfermedades también así crecen, así se distribuyen, así se multiplican. Entonces, somos bendecidos, pero también tenemos algunas maldiciones como son estas enfermedades, porque por estas condiciones de clima tenemos más enfermedades y tenemos que tener mucho más cuidado. En el altiplano, en esos lugares fríos donde casi no hay ni qué comer y todo, las enfermedades que tienen es por falta de comida. Pero enfermedades, las únicas que ellos tienen son las respiratorias, nada más. ¿No es cierto? Entonces, señores, el clima tiene mucho que ver, porque tiene que ver con la flora, la fauna, y ahí ustedes explicaban las lluvias, tiene que ver las precipitaciones fluviales, tiene que ver con muchas enfermedades, como por ejemplo chikungunya, dengue, mayaro, etcétera, etcétera. Dirofilaria ignitis en el caso de veterinaria. De la misma manera en que se contagia el chikungunya y todas esas cosas, de esa misma manera también la Dirofilaria ignitis, que es el gusano del corazón, se los han de ver presentado en enfermedades parasitarias, de la misma manera por la picada del mosquito se transmite. Creo que ustedes, nuevas generaciones, ya no conocieron, no sé si lo conocerán a la Dirofilaria ignitis. En la época en que nosotros fuimos estudiantes, nosotros hacíamos necrosis a nuestros perros y cuando víamos el corazón en anatomía encontrábamos, en varios de ellos encontrábamos como un bollo, así como un ovillo de gusano, las lombrices o gusanos del corazón, que era la Dirofilaria ignitis. Hoy en día me han dicho que ya no, los profesores de anatomía me han dicho que no ven uno solo. Yo no sé si el doctor Chelo se guardó de nuestra época para mostrarle, porque parece que ahora ya no hay.
Y estoy seguro que ni siquiera saben por qué no hay. Porque mosquitos sigue habiendo. ¿A alguien se le ocurre saber por qué no existe la Dirofilaria imiti? Siendo que las lluvias existen, los mosquitos existen, la enfermedad existía. ¿Por qué es que ahora no existe la Dirofilaria imiti? A la una, a las dos, ya los tumbé. Les doy la explicación. Hay una droga antiparasitaria que se llama ivermectina. La ivermectina, cuando nosotros estudiábamos, apareció por primera vez, ¿ya? Y resultó ser una de las drogas excelentes para bovinos. Pero resulta que no existían drogas para controlar las sarnas, que son ectoparásitos. Y resulta que, a pesar de que no era específica para la sarna, como resultó tan buena, se lo comenzó a usar de forma indiscriminada para la sarna. ¿Por qué? Porque la sarna era una enfermedad muy común en los caninos, ¿ya? Y por el medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? La ivermectina es una droga específica para gusanos o para parásitos redondos tipo gusano. Y la Dirofilaria imiti es ese tipo de parásito. Entonces, como todo el mundo lo usa y para cualquier cosa, y no debería usarse, ¿no? La ivermectina solamente debería usarse solamente en caninos cuando hay casos de sarna, porque no hay otra droga que lo controle igual. Y se lo tendría que colocar con protectores hepáticos y con cuidados médicos. Pero aquí todo el mundo hoy compra en la veterinaria medio centímetro, 1 centímetro y se los coloca a los perros. Entonces, eso erradicó prácticamente a la enfermedad que se llama Dirofilaria immitis. ¿Ya? Bueno. ¿Hay alguna duda más aquí en el medio físico? Ninguna, ¿no? Bueno, aquí en el medio físico, jóvenes, por el clima, la topografía, la vegetación, la lluvia y todas esas cosas, la humedad, existen muchos nichos de enfermedades o reservorios, ¿ya? Que más adelante vamos a ver sus conceptos. Bien, para los encargados de curso, ahí quedamos en medio físico. Nos tocaría la siguiente lámina, ¿ya? Doctor, una pregunta. Diga, señor. La dilofilaria es la famosa gusano de corazón. El mismito, el mismo. Ya, doctor, gracias. ¿Se los presentaron en enfermedades parasitarias? Sí, doctor. En físico. Ah, no, pues ustedes no han llevado físico ya. Ya ustedes están virtuales, ¿no? No, Pero en se los han- físico todavía. En físico, ¿no? Ya. Bueno, seguramente cuando volvamos a los laboratorios, dense una pasadita por... Seguramente debe tener el profesor Chelo todavía guardado algunas muestras de parásitos en frasco. Ahí los van a conocer. Son igualitos que las lombrices que se defecan, jóvenes. Solo que un poco más chicas y delgadas para que puedan entrar en las cavidades cardíacas. Porque justo en las cavidades cardíacas es donde está eso. En las aurículas, en los ventrículos, ahí es donde se pone. Principalmente aurículas. Por eso es que había muchos perros que morían con problemas cardíacos. Y aunque no lo crean, habían personas que también morían por eso. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se transmitía de forma errática en el hombre. Picaban a los mosquitos, a los enfermos y infectaban a otros perros. Pero cuando nos picaban a nosotros, también nos infectaban a nosotros. ¿Ya? Entonces era terrible. A veces no los mataban a los animales o a las personas estas enfermedades. Simplemente les provocaban lo que nosotros llamamos embolia. Porque moría el parásito y iba a alguna parte y trancaba alguna parte, obstruía alguna parte del sistema circulatorio y provocaba embolia. ¿Ya? Tanto los animales como las personas. ¿Listo? ¿Preguntas, quejas, chismes? ¿Nada? Doctor, Señor. ¿puedo hablar? Claro que sí. No, solo quería decir que lo que trata de decir es que se trató la dilofilaria sin querer queriendo al tratar la sarna Así es. con la ivermectina. Sí, con la ivermectina y desapareció la enfermedad. Ustedes hoy en día no van a encontrar, es muy difícil. Tal vez
Tal vez lo pudieran encontrar en el campo, pero aún así es difícil en el campo. ¿Por qué? Porque las enfermedades aparecen cuando existen hartos susceptibles. Y en el campo quien tiene más es 4 o 5 perros. Y en 4 o 5 perros no es tan fácil que apareciera, digamos, esta enfermedad. Aquí en la ciudad, como teníamos, en la época nuestra, cada 7 personas existía, según el censo que se hizo en esa oportunidad, a cada 7 personas había un perro. Hoy en día hay menos personas y esas personas casi todos tienen perro. Entonces yo creo que la relación debe ser mucho menor. Debe ser cada 4 personas, cada 5 personas un perro. Debe ser algo así. ¿Ya? Porque las familias hoy en día en las ciudades son más pequeñas, no son tan numerosas como antes. Imagínense, mis padres tenían 7 hijos, somos 7 hermanos. Uy, imagínense tener 7 hijos ahorita. Locura. Nosotros, yo, por ejemplo, he llegado a tener 3 nomás y fuimos los más cariñosos que pudimos. Ustedes irán a hacer con un hito nomás, pues ya no creo que máximo 2, no sé. ¿Alguien quería decir algo? No, doctor, solo quería decirle que compartió una imagen del corazón con ese diofilaria ¿A dónde lo compartiste? en el grupo, doctor. Del WhatsApp. A ver, lo miraremos. Lo miraremos. Ah, belleza. Ahí está, mire. Así era. Nosotros cuando hacíamos anatomía y abríamos el corazón, así, pero más bien esta es la cantidad de poquito, como ovillo, era una bola, era eso de estos gusanos cuando estudiábamos anatomía. Y esto mismo se presentaba en los humanos en aquellos tiempos. Esa es la famosa Dirofilaria imiti o gusano del corazón. Gracias. Bueno, jóvenes, la clase se ha terminado. Han ido tomando sus apuntes, no se olviden de los conceptos para que vayan si ya los tomaron sus conceptos, ya deberían ir desarrollándolo en un Word, cosa que esté hecho. No tengan después que estar sufriendo de pensar que ya, fácil les va a resultar su primer examen parcial. ¿Ya? Vayan haciéndolo. Bueno, que estén bien, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.